Buenas tardes, profesor. Soy el estudiante Adolfo Moreno Jaimes. Voy a exponer la actividad 1 de la materia Finanzas Internacionales. Iniciamos con la primera lámina, que es un resumen de las finanzas internacionales. El objetivo de este documento es realizar un análisis de las diferentes herramientas o conceptos relacionados con las finanzas internacionales. Se realizará un análisis completo de unos elementos donde se tome una tabla sinóptica de los elementos importantes de las primeras unidades de estudio y cómo medir una nueva economía, donde se discuten temas importantes dentro del estudio de la carrera como divisas, tipos de cambios, balances de pagos, deudas externas en los mercados capitales. En la segunda vamos a ver los objetivos general, que es el análisis sobre conceptos de importancia en las finanzas internacionales en relación a la carrera de la administración de empresas. Los objetivos específicos es describir mediante un cuadro el material de estudio de la asignatura de finanzas internacionales, identificar aspectos importantes del video, cómo medir una nueva economía. El tercero, responder cuestionarios en relación al documento de competencia y diversificación en el sector bancario europeo. Y el 4 punto es realizar análisis del sistema monitoreo internacional. Las finanzas, bueno, introducción, este trabajo tiene un aporte muy importante dentro de la formación como futuros gestores de las empresas, ya que cuenta con un conocimiento de los diferentes temas que se relacionan con las finanzas internacionales. Es un conocimiento de temas políticos, monetarios, comerciales, ya que estos temas no eran conocidos por los miembros de la relación de mercados de divisas, de la inflación, de productos internos brutos. Entonces, al final de este objetivo es fortalecer el conocimiento de las finanzas internacionales en las economías del mundo. Ahí tenemos unos puntos importantes como la importancia de las finanzas internacionales para las empresas. Las finanzas internacionales son importantes para cualquier empresa, ya que a partir de ahí determinan varios elementos que pueden provocar cambios en las economías de los países y por lo tanto afecta directamente a las empresas, como los regímenes cambiarios, el sistema monetario internacional, los procesos de ajustes que están involucrados en las balanzas de pagos, todos los factores que determinan los tipos de cambio, entre otros. El segundo es el valor internacional de las monedas en el proceso de globalización. Esto debe verse como un solo instrumento, no como dos monedas, ya que esto es muy común hoy en día en los mercados de divisas, eh, ya por lo que es la expansión de mercados. El tercero es el valor internacional y cotización de divisas, factor de estabilidad económica. Esta hace referencia, pues las monedas de cada país tienen un elemento muy importante, especialmente las denominadas monedas básicas, como es el dólar o el euro. Estas monedas tienen un precio que define en gran medida de saldos de las cotizaciones en los mercados internacionales y por su importancia en los procesos de intercambio o transacciones entre empresas. El cuarto es el cambio de divisas en uno de los mercados más importantes para el desarrollo de una economía. Este intercambio de divisas es un proceso muy importante para las empresas y economías dentro de los procesos de las finanzas internacionales, ya que depende fundamentalmente del valor del cambio de acuerdo al día, de cómo está la divisa. Quinto punto, el riesgo cambiario
y la fluctuación del mercado son elementos importantes en la estabilidad de las cotizaciones. El riesgo de cambio se puede definir como las variaciones en los tipos de cambio de divisas locales frente al dólar o el euro. Acá puede causar consideraciones de pérdidas o ganancias. Un ejemplo claro de este punto, profe, puede ser cuando una entidad aquí en Colombia adquiere una entidad o una empresa aeronáutica aquí en Colombia va a adquirir elementos aeronáuticos. Pues como se sabe, esos elementos aeronáuticos, las casas fabricantes son en Estados Unidos. Puede ser en Estados Unidos o en Europa. Esa entidad hace un contrato con una empresa extranjera. Esa adquisición de repuestos queda en dólares. Como tal, el contrato queda en dólares. Ese contrato pues está soportado con un CDP, un certificado de disponibilidad presupuestal. A esa fecha, como está la TRM. Pero un contrato de esos tiene una vigencia aproximadamente de 12 meses. El cualmente cuando se recibe satisfacción es que se paga. Entonces más o menos entre 8 o 10 meses es el pago de ese contrato. Cuando se va a pagar, ¿se paga de qué? Pues de acuerdo a cómo está la TRM a esa fecha. Y la TRM a esa fecha puede estar más alta de cuando se firmó el contrato. Entonces ahí que tenemos, se tiene un desfinanciamiento porque pues la TRM subió y hay un desfinanciamiento. Entonces ahí va, un desfinanciamiento sería una pérdida para la empresa. Va a tener una pérdida porque la TRM subió a esa fecha. Eso sería un ejemplo claro para este punto, profe. El sexto punto, riesgos de tipo cambiario en el sentido macroeconómico para los países. Este riesgo cambiario depende principalmente del valor de la moneda del país. El séptimo, los mercados financieros globales y sus tasas que son importantes para determinar sus características. Este punto es importante señalar que los mercados financieros se componen de un mercado de valores o mercado de capitales de largo plazo. Podemos decir acá como decir las bolsas de cada país. Octavo, impacto de las tasas de interés internacionales en los países. Las tasas de interés dentro de los mercados monetarios se convierten en una variable importante para los procesos cambiarios, de la misma manera para los préstamos. El 9 dice que son riesgos financieros para las empresas en proceso de internacionalización. Acá, profe, pues pueden existir muchos riesgos. Hay muchos riesgos y de varios tipos, dentro de los cuales pues se puede encontrar el financiero, especialmente ¿por qué? Por la dinámica internacional de los diferentes mercados que pueden afectar directamente a las finanzas cooperativas. 10. Importancia de los derivados financieros en las finanzas internacionales. Este instrumento financiero se utiliza principalmente para proteger y gestionar riesgos, y también nos sirve, profe, para fines de inversión. Acá, profe, podemos pues evidenciar aquí que es una finanza internacional. Pues las finanzas internacionales dan la relevancia a la participación de países y empresas en los mercados internacionales, como son las monedas, en el mercado y el dinero. Las finanzas internacionales son muy importantes en los mercados internacionales que nos permiten desarrollar la economía de un país. Finanzas es gestión de dinero, estudiar de manera que los recursos escasos se asignen a través del tiempo, condiciones de oportunidad en que se consigue el capital internacional perteneciente o relativo a dos o más naciones, perteneciente o relativo a países distintos del propio,
que trascienden o han trascendido las fronteras de su país. Esta diapositiva, profe, bueno, aquí vamos a mirar cómo medir una nueva economía. El primero dice que es la importancia de la buena gobernanza económica en el mundo para generar un mayor equilibrio para la economía. Acá en este punto es muy importante porque pues tenemos que tener un buen gobernante, que sería el presidente, que sería, en ese país o en el país donde esté la, como tal el presidente permite que ese país tenga pues temas para sobresalir y supere las crisis económicas. Si hay un presidente que no esté bien asesorado, puede fracasar ese país y ahí pues fracasarían como tal las empresas grandes y medianas. El segundo, los indicadores económicos son una herramienta para determinar las estimaciones de los diferentes elementos de las composiciones económicas internacionales. Este indicador es muy importante porque evalúa las diferentes componentes de la economía. Tener una buena estabilidad, por lo tanto, una implementación importante de todos los sentidos en la economía de un país y por lo tanto evalúa también los riesgos. El otro es la desigualdad. Ha alterado la medición de la inflación. Las brechas en la medición de gobierno ya pueden estar influyendo en las políticas económicas existentes en la gran medida sin que nadie se dé cuenta. Esto es muy importante que no le paran bolas el personal, que la desigualdad sin duda un problema que se está afectando especialmente a muchos países en desarrollo. ¿Por qué? Porque no se está teniendo en cuenta los efectos negativos en la economía y en la política por la que cuentan las cuestiones sociales de desigualdad. Y en esta ayuda, profe, pues en conclusión, las métricas que un país elige para medir su economía deben reflejar lo que valoramos, como muestran los casos de inflación o el PIB, que es el Producto Interno Bruto. Las principales métricas utilizadas para la evaluación económica carecen de características importantes de la economía en el siglo XXI. Entonces, sin estos indicadores, profe, pues no se podría lograr un crecimiento económico fuerte y estable para un país. Esta diapositiva pues, es competitivo y diversificación en el sector del Banco Europeo. Este documento aporta nuevos conocimientos sobre la relación entre competencia y diversificación basados en una muestra de bancos comerciales ubicados en varios de estados de miembros de la Unión Europea durante el periodo del 2000 al 2016. Con estas lecturas se puede identificar que el tema más importante fue pues, las competencias y la diversidad del sector bancario, que hace una relación de dos conceptos como elementos que se relacionan para lograr que las entidades bancarias tengan mayor oportunidad de crecimiento, donde se considera que los niveles de ingreso y las diferentes acciones que se toman para lograr la mayor impacto en el mercado a través del desarrollo competitivo organizacional. En esta diapositiva tenemos el sistema monetario internacional. Los tipos de sistema monetario internacional son cuatro, que es el patrón oro, sistema de época entre guerras, el sistema de Bretton Woods y el régimen de flotación. El sistema monetario internacional, pues tenemos aquí las instituciones, acuerdos, mecanismos, reglas y políticas, los pagos internacionales, flujo de capital, determinación del tiempo de cambio, ajustes de los desequilibrios. El sistema monetario internacional también es un conjunto de instituciones, normas y acuerdos que regulan la actividad comercial y financiera de carácter internacional entre varios países. El sistema monetario internacional regula también los pagos, cobros, derivados de las transacciones económicas internacionales.